Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. Feliz domingo para todos. Estamos en la 30ª semana del tiempo ordinario en el ciclo B y la liturgia en este ciclo B nos presenta el Evangelio según San Marcos, que es el pedagogo que nos va mostrando la vida de Jesús. Para este día se toma el texto del capítulo 10, versículo 46 al 52. Se nos narra el último milagro de Jesús en este Evangelio, terminando un proceso, un itinerario, un camino de discipulado que va en su vida a Jerusalén, a la cruz. Hoy terminamos esta subida pues con esta historia de Bartimeo, que va a ser un nuevo discípulo. Es el último llamado de Cristo antes de entrar a la fase final de su ministerio. Los invito hoy, queridos hermanos, versículo a versículo, a estar pendiente de los movimientos, de las palabras que indican movimiento. Vamos a ir versículo por versículo, capítulo 10, versículo 46 al 52 según San Marcos. Y lo primero que hay, queridos hermanos, es una presentación. En el versículo 46 se nos dicen que llegan a Jericó. Jesús está acompañado de sus discípulos y dice el texto de una gran muchedumbre. Estos son como los círculos, pero también se nos presenta a alguien que está fuera del círculo de Jesús. Se dice el hijo de Timeo, eso es lo que significa Bartimeo. Bar significa eso, hijo, el hijo de Timeo. Y se nos da un nombre de este que está fuera del círculo, de este marginado que quiere entrar al círculo. Es un ciego, es un mendigo llamado Bartimeo. En esta época del año en que los peregrinos van a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, pues mucha gente va en peregrinación. Los mendigos pues aprovechan esa estancia para conseguir limosna, mucha limosna. El Evangelio de Marcos pues no da los nombres de aquellos a los cuales Cristo les hace un milagro, excepto este. Da un nombre y solamente da nombres cuando hay un vocacionado, cuando es llamado un discípulo. Entonces debemos entender este texto no simplemente como un milagro, tenemos que entenderlo con la vida de un discípulo. Tú, yo, somos discípulos y en Bartimeo podemos ver también nuestro discipulado. Entonces no es solo un drama físico. El problema de este ciego, queridos hermanos, es un problema existencial. Para subsistir, está disminuido en la dignidad de su persona. Y hay un contraste. Aquí está el contraste del movimiento. Mientras Jesús, los discípulos y aquellos que lo siguen están saliendo de Jericó, está en movimiento, pues este discípulo, dice el texto, está sentado junto al camino. Su vida está estacionada. Algo le impide entrar al círculo del movimiento. Así podemos sentirnos nosotros cuando estamos estancados y no sentimos que nuestra fe crece, que nuestro apostolado está atascado, que nuestro testimonio no se mueve. Está todo al borde del camino. Podemos entender eso. Pasemos al versículo 47, donde se dice que al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Aquí empieza entonces un camino de este llamado Bartimeo hacia Jesús, un caminar hacia Jesús. ¿Cómo puede romper él esa marginación, este estancamiento? ¿Cómo puede romper esta rutina de estar estancado? Pues dice el texto que al escuchar la buena noticia, ¿y cuál es la buena noticia? Jesús de Nazaret, Él es la buena noticia. A Él le llegó esa voz y Él enseguida lanza también su voz. Date cuenta, la voz del hijo de Timeo grita al hijo de David. Hay dos hijos, el hijo de Timeo y el hijo de David, y que grita, compadécete de mí. Queridos hermanos, hay que estar atento a esta secuencia que nos está presentando el texto hasta este momento. Se presenta un círculo,
Jesús, los discípulos, la muchedumbre y a alguien que está fuera del círculo, un ciego, marginado, estancado. Se nos presenta este círculo en movimiento, se nos presenta un hombre estancado, uno que recibe la voz y uno que da la voz. Su voz rompe la multitud, el bloqueo. Esto es el poder de la oración, porque Él dice, ten misericordia de mí. Esto tiene en el fondo el Salmo 51. ¿Te acuerdas que dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado? A diferencia de los discípulos que se quedaban callados, que no piden ayuda al Señor en las dificultades, el hijo de Timeo grita, ayuda al Señor, ten misericordia de mí. El hijo de Timeo le grita al hijo de David. Entonces, aquí hay una hermosa confesión, porque decir David es reconocerlo como Mesías, sucesor de aquel gran rey del Antiguo Testamento que trajo paz, prosperidad, dignidad, seguridad, bendición. Pasemos al versículo 48. En este versículo se dice que muchos lo increpaban. Epitemon dice en griego que significa como un gran honor, marcar una gran distancia. Entonces esto que se traduce por increpar, reprender o regañar, lo que están diciendo es, estate a distancia, marca tu distancia, tú eres un marginado, quédate allá, fuera del círculo de Jesús, quédate allá. Eso es lo que es el regaño que dice el versículo 48. Muchos le increpaban. Quiere decir, quédate a distancia, guarda tu distancia, cállate. Pero él había roto esa distancia con su grito. Pero dice el texto entonces que empezó a gritar mucho más. Él no se resigna, él apela directamente a Jesús. La fe, queridos hermanos, es una lucha contra los obstáculos. Este Bartimeo no se resigna, lucha, se enfrenta a los obstáculos. Él que está lejano, que está marginado, él quiere, él suspira por entrar en comunión con Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de David. Él se presenta entonces como un pecador contrito. Jesús, ten misericordia de mí. En el versículo 49 dice el texto que Jesús se detuvo. Jesús que está en movimiento, para ese movimiento. Se detiene por la voz del hijo de Timeo. Y milagro de Jesús es que hace que este hijo de Timeo se ponga en movimiento. Fíjate que siempre va ese círculo o esa secuencia. Está en movimiento, Jesús se para, aquel que está parado al lado del camino se pone en movimiento. Y Jesús dice, llamarle. Se lo dice pues al círculo que está al lado de él, que lo rodea. Aquellos que le pedían a Bartimeo que se mantuviera a distancia, pues Jesús le dice, llámenlo. Las palabras de Jesús hace que este círculo, esta muchedumbre, se conviertan en aliados. Y dice el texto que la multitud le dice al ciego, ánimo, levántate, te llama. Literalmente dice, toma fuerza, levántate. Dos verbos en griego, parsei y egeire. Significa parsei, toma fuerza, y egeire, levántate. Te está llamando. Queridos hermanos, levántate de tu pecado. Te está llamando el Señor. Levántate de tu enfermedad, te está llamando el Señor. Levántate de tu postración, te está llamando el Señor. Levántate de tu miedo, te está llamando el Señor. La voz de Jesús entonces cambió aquella multitud que mantenía a distancia a Bartimeo y también le da una fuerza a Bartimeo. Dice el versículo 50 que él, arrojando desde sí, la traducción al castellano dice que arrojando su manto. Literalmente el griego es arrojando desde sí, quiere decir es un acto resuelto, una ruptura. Se juega el todo por el todo. Arroja desde sí su manto. Éxodo 22,
en el versículo 25 al 26, hablan del manto del pobre, que es la única posesión, la cobija para la noche, para el frío, y para un mendigo pues era el recipiente de su limosna. Entonces, lo deja todo. ¿Te acuerdas que hace 2 domingos había un hombre que se acercó a Jesús, un hombre rico, y Jesús le pide dejar esa riqueza para seguirlo a él y se negó? Pues hoy Bartimeo deja lo que tiene, su riqueza que es el manto, lo deja todo, habiendo soltado, literalmente, habiendo soltado, arrojando ese manto, se acercó, fue donde Jesús. Bueno, ¿y cómo lo hizo si era ciego? ¿Te acuerdas que le decían al ciego Bartimeo, te está llamando? Pues él puede dar ese salto. Fue a donde Jesús porque la voz lo guiaba. Somos ciegos, queridos hermanos, que necesitamos acercarnos a la voz de Cristo. Y aquí pasamos a un tercer momento. Desde el versículo 51, ahora Bartimeo camina con Jesús. En el versículo 51, Jesús responde. ¿Qué responde? Pues a la súplica, primer momento. ¿Te acuerdas que Bartimeo decía, ten compasión de mí? Pues Jesús responde a esta súplica, pero también responde a eso que hizo Bartimeo, de tirar el manto, arrojarlo desde sí, arriesgarse. Jesús le da una respuesta a ese arriesgarse Bartimeo, a ese botar el manto, a lo único que tenía. Jesús responde al acto de fe de Bartimeo. Y ese acto de fe es que él seguía gritando a pesar de que le decían, guarda la distancia. Ese acto de fe que lo llevó a brincar, a saltar, a arrojar el manto, a acercarse a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Es obvio esa pregunta, pues si un ciego, ¿qué querrá el ciego? Pero recuerda que Jesús siempre ve más. Jesús va más allá de lo que ve. Él ve también el corazón. Él ve. ¿Te acuerdas que hace unos domingos o el domingo pasado, Santiago y Juan, dos de sus discípulos, pedían poder? Pues Bartimeo no pide poder, él pide ver. Y Jesús ve. Jesús es el que ve más allá, como aquel paralítico, ¿te acuerdas en Mateo 9:2 que se lo llevan al Señor y Jesús lo primero que hace es perdonarle los pecados? Porque Jesús ve más allá de lo simplemente físico, ve más allá de la ceguera, ve que hay más necesidades. Bartimeo le dice, Raboni. Raboni es una palabra de afecto, es como decir mi maestro, el que da la vida, porque comunica la palabra. En el versículo 52, Jesús le dijo, vete, ve. Literalmente en griego dice, ve, ponte en camino, tu fe te ha salvado. Y recobró la vista. Queridos hermanos, la sorpresa del texto de hoy es que de tantos que fueron sanados por el Señor, Bartimeo es el único que inicia un camino de seguimiento. Cuando Jesús le dice, ve, es ponte en camino. Ya tú no estás detenido, ya tú no estás estancado. Tu vida ya no está detenida. Miremos algunos detalles para concluir, queridos hermanos, esta hermosa palabra que nos regala el Señor. Se nos habla de marginación, de un ciego, de un mendigo. Se nos habla de una necesidad de clamar al Señor, de gritar, de orarle al Señor. Se rompe el cerco de la fuerza de nuestra oración, con la fuerza de nuestra oración. Es un grito de confianza y ver cómo Jesús se detiene y le da movimiento a este hombre. Un hombre que está en movimiento con Jesús. Esa debe ser nuestra vida, en movimiento con el Señor. Y de esta manera se termina en el día de hoy ese camino del discipulado hacia Jerusalén. Ya en el capítulo 11 empieza esa entrada de Jesús a Jerusalén, hacia la cruz. ¿Te das cuenta que todo este caminar fue iniciar con Pedro cuando confesó que Jesús era el Cristo? Capítulo 8, versículo 29, y se termina hoy con la confesión de Bartimeo. Tú eres el Hijo de David, ten misericordia de mí. Y camina con él, se coloca en camino con Jesús, en comunión con Jesús hacia la cruz. Esa es la vida del discípulo.
Cristo Señor, que sepamos ser fieles en este camino contigo, en este camino que sabemos que tiene cruz, pero en comunión contigo, Señor. Que nuestro grito, que nuestra oración siempre llegue a ti, para que tú nos pongas en movimiento. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera,